O sea, un fin de semana récord en movimiento de personas y en movimiento económico, ¿no? Comparado con el 2019. Le damos la bienvenida a Roberto Tafani. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Vanina? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo están ustedes? Roberto, vos hablás de una especie de espejismo de reactivación. Sí, la verdad, Vanina, es que lo que hemos visto este fin de semana ha sido un movimiento muy real. Como vos muy bien dijiste, nosotros sabemos que hay una correlación estadística entre movimiento de personas y actividad económica. Y acá se han movido prácticamente 4 millones de personas, 11.000 millones de pesos gastados, algo así como 55 millones de dólares. Y esto ha generado, por supuesto, mucho gasto por parte de las personas, que se traduce en ingreso por parte de todos aquellos servicios que reciben al turismo. Así que eso no es un espejismo. Acá hubo una fuerte actividad económica durante el fin de semana que en realidad deberíamos montarlo sobre el proceso que ya venía entre septiembre, octubre y noviembre. Si bien el estimador económico va a estar listo mañana, lo van a publicar mañana, lo que nosotros sabemos es que a partir de los datos del Ministerio de Desarrollo Sostenible, septiembre, octubre y noviembre testimoniaron una importantísima recuperación de aquellos sectores que en el primer trimestre habían estado estancados. O sea, aquellos sectores que fueron afectados por el coronavirus. Estoy pensando en movimiento de personas a través del transporte, hotelería, gastronomía, actividades culturales. Todo eso venía muy potenciado y este fin de semana, sin ninguna duda, ha venido a coronar ese proceso. ¿Qué significa? Significa entonces que el rebote que ha habido, esto no es crecimiento sino que es reactivación, el rebote que había habido era muy desigual, el desarrollo de la actividad era muy despareja, así que el hecho de que este sector de servicios, gastronomía, hotelería, etcétera, se haya recuperado implica una nivelación en el proceso de reactivación. Hasta ahí, digamos, lo que ocurrió. Ahora, lo que hay que pensar es que si bien también hay aproximadamente unos 400.000 hay más trabajadores, el problema está en si esto es sostenible. El problema está si en lo que hemos visualizado, masivas reuniones de gente, fotos en lugares públicos, fotos en paradores, si todo eso no está generando el problema futuro con la reaparición de la pandemia. Entonces, hay que tener cuidado con esta euforia que se está generando, esta reactivación, porque si llegamos a generar las bases, como ocurrió de hecho en Europa, que toda esa liberación que se hizo, como acá se hace con el fútbol, como acá se hace con los boliches, como acá se hace con los casinos, como acá se hace en todos lados, generó después en Europa el problema de una nueva pandemia. Así que junto a esta reactivación, yo lo que diría es que no hay que desacelerar el ritmo de vacunación. Es clave que se vacune, porque lo que está ocurriendo en Argentina es lo que ocurre en todas partes después de una gran pandemia. Después de una pandemia hay un periodo donde la actividad se ha letargado primero, pero luego, hacia el final del inicio, que es lo que estamos viviendo nosotros, al entrar en lo que se llama la etapa intermedia de la pandemia, existen los riesgos de este resurgimiento del virus. Sí. Recién vamos a haber terminado la pandemia ya por el 2023, Vanina, así que hay que tener cuidado. En ese sentido, digo, cuidado con los espejismos de que esto no sea sostenible. Sí, Roberto, como dicen los especialistas, que haya movimiento, pero con el uso de barbijo, con todo lo que ya aprendimos en esta pandemia. Pero también la pregunta de si podemos tener un crecimiento sostenido de la economía cuando tenemos, para tomar por ejemplo, la propuesta de Máximo Kirchner y de Cabandier de crear el impuesto al envase, por ejemplo. O lo tenemos a Feletti hablando de que va a aumentar las retenciones. O sea, la vieja receta de recurrir a los impuestos. Parece mentira que no podemos aprovechar los buenos tiempos, porque cuando uno mira, por ejemplo, la liquidación de dólares del campo entre enero y octubre,
¿Sabés cuánto llegó la liquidación, Vanina? 28.000 millones de dólares. Es un récord que no se había visto, que supera en 24% el récord del 2011. O sea, el país le ha puesto el hombro. Ahora, ¿qué hacen estos gobiernos que tenemos? Lo primero que hacen es manotear eso. Lo primero que hacen es poner impuestos. Y si ellos ponen esa locura del impuesto al envase, nos quieren llevar seguramente a que vayamos a comprar azúcar en esas bolsitas marrones con esa distribución a granel como se hacía cuando uno era chico. Sí. Están en contra del progreso. Y esto implica, lisa y llanamente, 3 puntos más de IVA. Es equivalente a un IVA del 24%. O sea, esa locura de siempre. Por otra parte, se vuelve a ver la interna, se vuelve a ver Feletti queriendo desacoplar al país del mundo, poniendo retenciones al campo, controlando, mientras que el ministro de Agricultura, que ingresa con una condición de poder ir liberando estos cepos, de poder ir pensando en el largo plazo para el campo, se encuentra en este brete. Así que efectivamente lo que acá se ve, Vanina, una vez más, es la interna entre el Instituto Patria, Cristina Kirchner, que lo único que saben es poner cepos, querer poner controles, y la otra visión de que hay que pensar en la cadena de valor de largo plazo. Esto también nos arroja dudas sobre la sostenibilidad, hasta que no se resuelva definitivamente este populismo que hoy no tiene plata, hoy no tiene votos y hoy no tiene plan, y no nos dé una señal hacia dónde va a ser muy difícil pensar que se va a recrear la confianza, que va a haber mucha inversión y que esto va a ser sostenible. O sea, una verdadera pena, porque la gente sale desaforada del consumo, el país está respondiendo, hay una recuperación más nivelada, más homogénea, menos desigual, pero la sostenibilidad no está garantizada. Es en ese sentido que uno habla del espejismo. Gracias, Roberto. Hasta la semana próxima. Gracias, Vanina. Gracias, Martín.